pero sí el tratamiento que se le dio al caso, porque habían involucrado financistas de la UDI, ¿no? O sea, quienes interactuaron entre medio, ¿no? Con el capital y con las ventas y las compras, son personas que están vinculadas políticamente a la Unión Demócrata Independiente, entonces, pero sin embargo se le dio como bombo a Dávalos, digamos, ¿no? Porque tenía una vinculación ahí con la presidenta, y lo que se buscaba, yo creo, precisamente es lo que se consiguió, que era afectar la figura de la presidenta Bachelet. Entonces hay un tratamiento político del tema, no cabe duda, y ahí los medios de comunicación, que sabemos también quiénes son los que los dueños, los propietarios de los medios de comunicación masivos en Chile, claramente hacen un uso de esto, y lo mismo con otros casos, digamos, con otros casos de tipo judicial. Entonces yo creo que... Pero lo que también... Pero la conducta de Dávalos también es la conducta de Dávalos en general, no es una conducta muy prolija. O sea, cuando yo no discuto que a las personas les vaya bien en la vida y ese tipo de cosas, pero Dávalos es el hijo de la presidenta, entonces realmente sonaba como una cosa media... pero eso yo iba, porque el Nexus. Porque, sí. Claro, la presidenta, por ejemplo, podría estar feliz escuchando este programa, ¿no? Pero se lo vamos a enviar esta parte, pero también está el tema del tráfico de influencia. O sea, en Chile ese es un tema. Entonces, en rigor, si tú eres el hijo de la presidenta, él le pidió el cargo. Primera cuestión, ¿no? Él le pidió el cargo a la presidenta. De director sociocultural. Exacto. Entonces, es un cargo al interior de la moneda. Es un cargo que tiene responsabilidad pública relativa, porque depende efectivamente del juicio de los medios, etcétera. Pudo haber pasado sin mayor alboroto. Esto se lo tenían guardado. ¿Se acuerdan que cuando empiezan a aparecer los casos de cohecho, como quiera llamársele, pero los vínculos de la ley de pesca, etcétera, todas estas cuestiones, todas estas investigaciones que se empiezan a desarrollar en el verano ese del primer año de la presidenta, se la tenían guardada esta, y sale, ¿no? En febrero, el caso Cabal. Se esconde y cae incluso el ministro del Interior por esto, qué sé yo. Tuvo una connotación política inmediata, o sea, no duró nada en la prensa, que duró muy poco además la discusión pública, y cayó inmediatamente Peña y Lillo, y con él varios más. De todos modos, lo que queda en el aire es que detrás de esto sí hubo tráfico de influencia, en la medida en que efectivamente es distinto que tú te sientes con el hijo de la presidenta que con una autoridad nomás, digamos. Pero eso no es tráfico de influencia. Bueno, tráfico de influencia es datear, es lo que pasó en la ley de pesca con senadores y diputados de derecha de la bancada que mandaban mail y que... Pero si tú tienes acceso a la información, si tú tienes acceso a la información desde la moneda misma, o sea, estás usando información que es privilegiada, y en base a eso estás teniendo o sosteniendo encuentros. Una ventaja. O sea, tiene cierta ventaja, y eso también ha entrado en el plano de la discusión, porque efectivamente aquí se resolvió por la vía de sobreseer, ¿no? Sobreseer definitivamente se supone, digamos, más allá de la declaración que hace el propio Dávalos, la Fiscalía todavía puede volver al asunto, digamos, ¿no? Entonces, o sea, puede buscarle otra arista. Lo que pasa es que en Chile esto no está normado, el hecho de que tú tengas cierto grado de acceso privilegiado a la información. Acuérdense de los juicios contra Piñera, o sea, Piñera tampoco ha sido condenado hasta aquí por este tipo de cosas, y ha sido juzgado, o por lo menos investigado, ¿no? Entonces lo último fue lo del tema de Perú, digamos, pero se fijan cómo eso no está legislado, digamos. No, todavía no. Ahora, esto de verdad, uno hoy día lo puede conversar como casi como una teleserie, como desde afuera, pero yo creo que es importante conectarse con que fue el talón de Aquiles del gobierno. O sea, si en algún momento le quisieron dar a la presidenta con todas las reformas que venía, le dieron justo. Le dieron en el lugar en donde una persona, un ser humano, le duele más, que tiene que ver con su entorno más cercano. Independiente que yo no estoy defendiendo a Dávalos y tengo mi propia opinión también con respecto a eso, y yo creo que ahí, y coincido de alguna manera contigo, y cuando uno está en espacios de poder, su núcleo cercano tiene un costo,
Y el costo es que hay ciertos proyectos y ciertas aspiraciones económicas que tienen que cejarse nomás, porque efectivamente si no corres este riesgo. Y pasa incluso en la micro política también. Micropolítica me refiero a la nuestra aquí en la región, por ejemplo. ¿Sabes? A eso me refiero con micropolítica. Pero lo que sí es que yo creo que esto de verdad va a pasar como a la historia este juicio, como el talón de Aquiles. O sea, si es que había que debilitar un gobierno que venía con muchas ganas. Acuérdense que la presidenta Bachelet puso como condición el que ella venía a una segunda oportunidad siempre y cuando de verdad pudiese hacer esas transformaciones que ella sentía desde su perspectiva política eran fundamentales para el Chile futuro. Y se armó el equipo para eso, este equipo de gente joven, briosa, ¿no es cierto?, que quería echarle el camión para adelante. Ahí donde está Penailillo, está el ONUR chileno, el Elizalde, la Arena, ¿no es cierto?, y todo su grupo chico, justamente para generar esos cambios. Entonces, ¿cómo paras este tanque que viene avanzando? Que viene a Eizaguirre también, que viene a poner en la mesa concreta las nuevas conversaciones, que es lo que está pasando hoy día. O sea, puede que las reformas puedan tener un montón de necesidades de mejora, pero finalmente pusimos a la mesa temas que eran inconversables. Entonces, yo creo que yo lo que lamento es que efectivamente su núcleo cercano le dio el recurso, le dio la minita de oro en bandeja para darle duro, pero yo creo que es la demostración de cómo tú, desde las fuerzas oligárquicas de lo que es hoy día las comunicaciones, porque para mí hoy día es un poder oligárquico, y bueno, para qué hablar de lo económico, de la economía, de los empresarios, pueden efectivamente unirse en pro a algo que sí los puede mover en conjunto, que es no mover el estado actual de las cosas. Y yo creo que, sin minimizar nada, creo que este caso representa eso, representa la manera en que podemos debilitar una fuerza, una energía transformadora que no queremos que se transforme. Pues, efectivamente, las transformaciones que desde la izquierda aspiramos no son las de la derecha. Pues. Sí, es evidente. Hay algo que ustedes dijeron que es el tema de los medios y no está saliendo tampoco mucho. Yo creo que va a empezar como a hacer un tema. Ya estaba haciendo en la última etapa, a propósito de las campañas, salió un poco el tema de la nueva ley de medios, o sea, de plantearse esto también como una discusión, esto del rol que tiene la prensa hoy en día en Chile y el rol que tiene la propiedad de la prensa, ¿no? Que es otra cuestión. Y yo creo que ambos temas son bien relevantes y no creo que en eso haya simplemente una declaración de principios posible de resolverla, digamos, ¿no? Esto es bastante más, tiene más que ver con Chile que con los principios de la libertad de prensa, que sí, tiene más que ver con cómo somos nosotros. Y además con estas ventajitas que sacamos siempre de lo que hacemos, digamos, ¿no? Entonces a veces los medios de comunicación no necesitan ser de un magnate para hacer una ventaja para el que está ahí, digamos, por ejemplo. Y su influencia en la micropolítica, como decía Bárbara, a veces es mayor de lo que uno cree también, ¿no? O se pretende que sea así, digamos, los diarios regionales, las radios, etcétera, ¿no? En eso lo que sí está pasando es que hay cambios de propiedad. De hecho, se están comprando muchas radios, por ejemplo, se están comprando a nivel nacional. Hay concentraciones. Sayé ya estaba fuertemente metido en los grupos chilenos, pero está entrando Luxich, por ejemplo, el tema de las radios. Compró una cadena de radio. O sea, ya no le bastó el Twitter. No, claro, ese es el tema, ni el canal, digamos. O sea, entró de muy fuerte al mercado de la radio, que está siendo muy marcante, por lo menos fue, digamos, relativamente en la última elección. Y por lo tanto, ahí hay que estar atento un poco también, porque está modificándose un poco el mercado de la comunicación en Chile. Y ese mercado es un mercado que en el ámbito de lo privado es bien diverso, además. Básicamente, yo no sé por qué, pero a veces Luxich contrata a Matamala, por ejemplo, ¿no? O sea, uno diría, ¿y por qué? ¿No? Bueno, porque lo necesita voces divergentes que representen distintos sectores para poder sostener un atractivo suficiente para la élite, digamos, que está discutiendo estos temas. Eso está pasando. Esto con miras a lo que viene, que en definitiva quizás es el tema de fondo. Nosotros siempre tenemos pocos minutos acá para conversarlo. ¿Qué es lo que va a pasar en marzo?
¿no? La asunción del nuevo gobierno, el cambio, por lo tanto, de eje político de las reformas, para qué decir. Todas estas reformas que yo mencionaba, que yo creo que es un problema que estén en la última etapa del gobierno, haberlas guardado hasta último minuto, meterlas a última hora para presionar la elección, y ahora que estemos sin capacidad alguna de discutirla y por lo tanto no van a salir. O sea, ni el CAE ni nada, o sea, no hay condiciones para que salgan, no hay votos. O sea, tendría que hacerse un magia, digamos, para que eso suceda. Fidel Espinosa el otro día dijo algo así como trabajaremos día y noche, una cosa así, porque de verdad ese es el desafío. O sea, cuando tú estás trabajando 3, 4 reformas grandes, o sea, eso tiene que ver con el ciclo electoral, y es lamentable que haya sido dejado para el final. O sea, la discusión del capítulo 5 de la Constitución, ¿no? O sea, si tú dejas eso para el final, lo alargas, es porque al final no va a salir, ¿no? Además porque Piñera ya tiene, y ahí Moncho nos dirá más, ¿no? Piñera ya tiene en carpeta, se los leyó ayer, le leyó una pequeña cartilla, un punteo como él suele hacer en su blog, a los presidentes de partidos que le llegaron con las carpetas, ¿no? Con los nombres. Con los nombres posibles, digamos, ¿no? Claro. Creo que hay como 1000 y tanto para 100 puestos. Claro. 188. 188. Y son de primer nivel. Para las carpetas de la micropolítica estarás tú también mucho después, ¿no? Me imagino, ¿no? Yo me preguntaremos. Yo estaba armando las carpetas. Las microcarpetas. Ya sabemos cuál puso en primer lugar. Claro, cambiando el orden de las carpetas. Eso pasa más que lo que uno cree. Somos muchas personas. Bueno, yo creo, Víctor, también que has puesto un punto súper interesante, el tema legislativo, ¿eh? Porque vamos a tener un verano con bastante movimiento ahí en el Congreso. Y porque claro, ahí está todas estas fuerzas que se van, ¿no es cierto? Y que tienen que dejar un poco el 2018, como suele ocurrir en los gobiernos que entran, como que no tiene mucho movimiento finalmente, ¿no? Desde el punto de vista de presupuesto, ¿no es cierto? El presupuesto 2018 ya está, las partidas ya están relativamente distribuidas, ahí se pueden hacer algunos movimientos. Entonces lo que hacen los gobiernos, principalmente el primer año, es comenzar a mover las cosas para que al segundo año ya puedan empezar a hacer cosas. Entonces ahí es donde también creo yo que, así como hablábamos un poco críticamente del Poder Judicial, yo creo que también los trámites legislativos de nuestro Congreso son relativamente engorrosos, digamos, y demasiado burocráticos, digamos. Esta cuestión de que cuando en la Cámara no se acepta y en el Senado sí hay una comisión mixta y que las comisiones mixtas, ¿no es cierto? O sea, yo creo que hay que buscar también una manera mucho más ingeniosa, quizás, y por eso para mí el tema de la Constitución es fundamental. Yo creo que una nueva, no solamente, no por un tema incluso que malamente en alguna medida lo hemos enfocado así como la Constitución del dictador, la Constitución, ¿no es cierto?, hecha de facto, sino que es porque es una Constitución que tiene muchas trabas, digamos, para un desarrollo moderno de un Estado, y uno de esos tiene que ver con un Congreso bicameral, ¿no es cierto?, que tiene estas trabas donde cuesta mucho llegar a acuerdos y ponerse, ¿no es cierto?, y que un país pueda avanzar efectivamente, o sea, que tengamos leyes por décadas. O sea, si uno mira el historial legislativo de nuestro país, hay leyes que llevan más de 10 años y que porque no se les da la prioridad, y que van sumando proyectos unos sobre otros. Claro, entonces hay que... ¿Qué novedades hay? ¿Qué novedades hay? Bueno, ¿por dónde partimos? Partimos por el tema... Porque tú planteaste los medios de comunicación, está el tema legislativo. Sí, pero yo no los medios lo decía solo como algo el tema de los medios de comunicación, yo tengo una opinión respecto de que efectivamente, yo creo que es más diverso de lo que uno piensa. Está este mito de que mira, la derecha maneja todo el medio de comunicación. Yo creo que está bastante más diverso. Es cosa de ver los kioscos y tenías el cambio 21, el Declinic, tienes el Ciro, tienes el Punto Final. ¿Te fijas, no? El Mercurio es referente para todos los sectores políticos. Uh-huh. Todo el mundo compra el Mercurio el domingo y entrevista a todos los sectores. Hoy tienen un sesgo, obviamente, cuando tú vas al detalle de la noticia. Pero tú en el CNN viste que efectivamente hubo
una benevolencia con la Beatriz Sánchez, el CNN, que era constante. Y bienvenido sea, y Matamala y Rincón eran casi hinchas. Entonces, yo creo que hay una diversidad. Hay una diversidad. La trataron re mal.